Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama nada más Mañaneras. Los disparos a la camioneta blindada del conductor de imagen, Ciro Gómez Leiva, desataron una campaña contra las conferencias presidenciales, a las que llamamos mañaneras. El endeble sustento para ello es que, como se critica a ciertos locutores corporativos desde Palacio Nacional, entonces corren riesgo los periodistas. La derecha se ha vuelto experta en confundir causalidad con nexo. Una cosa es que dos sucesos ocurran al mismo tiempo y otra muy distinta es que una sea causa de la otra. Para ponerlo en un ejemplo gráfico, un joven recargado contra una pared no significa que esa pared se sostenga contra el cuerpo del joven. De igual manera que ocurre en las conferencias de prensa del presidente López Obrador, no es causa de que se asesinen periodistas. Pueden ser sucesos que ocurren al mismo tiempo, pero no son causa y efecto, como dice la derecha. El argumento de que hay que desaparecer las mañaneras porque le dispararon a Ciro Gómez Leiva no toma en cuenta que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron asesinados más de 190 periodistas y no existía la mañanera. ¿Por qué desaparecerla mejoraría esas cifras? 1092 agresiones físicas a periodistas en el sexenio de Calderón, que no dio una sola rueda de prensa en sus 6 años de espuriato, salvo un encuentro arreglado con jóvenes que me acuerdo condujo Leonardo Curcio. 2502 agresiones en el de Peña Nieto, que tampoco dio ninguna conferencia, salvo aquella con preguntas candorosas de Lili Telles, León Krause, Pascal Beltrán, Pablo Iriart y el mismo Ciro Gómez Leiva, el 20 de agosto de 2014, durante el 80 aniversario del Fondo de Cultura Económica. Ciro Gómez Leiva dijo en esa entrevista a modo sobre las privatizaciones energética y educativa: lo he dicho en varias ocasiones, la estrategia me pareció espléndida. Una gran gestión política, lo reconozco, pero explíquenos, presidente, ¿qué significa eso de que los resultados no se darán de inmediato? Más servil, Lili Telles solo preguntó casi en éxtasis: pero señor presidente, ¿cómo fue usted tan pero tan valiente para lograr todo esto? Hablemos ahora de los periodistas asesinados durante 3 sexenios. De acuerdo a los datos de Artículo 19, casi el 90% de estas víctimas eran, al mismo tiempo, activistas en favor del medio ambiente, de la seguridad ciudadana, contra la corrupción y en defensa del territorio. Eran esos reporteros con sus medios digitales propios a los que Javier Duarte, el asesino de 17 periodistas durante su gobierno en Veracruz, les negaba la profesión de periodistas porque también eran taxistas o abogados o líderes de cooperativas agrícolas. Esos son los periodistas asesinados en México, los que están a nivel municipal denunciando a las mineras, a los talamontes, a los narcos y sus nexos con las policías estatales y municipales. No son los locutores de los medios corporativos como Gómez Leiva, Loret o López Dóriga, con sus camionetas blindadas. Son las Miroslava Bridge, las Regina Martínez, los Moisés Sánchez, los Javier Valdés, los Rubén Espinosa, que andaban los caminos del peligro, dormían donde los agarraba la noche, denunciaban por una obligación ética de informar y no por los millones que les pagaban. Ellos, los periodistas asesinados, se mantenían a sí mismos o financiaban a sus medios con sus bajos salarios, creyendo en que su quehacer contribuía a hacernos mejores. Equiparar a unos con otros es un agravio a su labor. Las balas no los igualan y tampoco legitiman. Exigir que se terminen las mañaneras porque le dispararon a Gómez Leiva equivale a lo que hizo el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, cuando mataron a su conductor de mediodía, Paco Stanley. Después de transmitir en vivo a todos sus locutores pidiendo la renuncia del primer jefe de gobierno electo de la capital mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, salió él mismo, Salinas Pliego, preguntándose de qué servía votar. Luego se supo la verdad sobre el caso Stanley,
que tenía que ver con deudas del narcomenudeo dentro de la propia televisora. Pero el dueño de TV Azteca ya había sembrado la idea de que el gobierno capitalino estaba, por lo menos, implicado por omisión, y que, así como Paco Stanley, la vida de todos los chilangos estaba en riesgo de muerte. Una vez más confundieron a la opinión pública entre causa y efecto y sucesos simultáneos. Aquí la renuncia del jefe de gobierno iba a terminar de una forma milagrosa con la inseguridad pública. Como ahora, terminar con la mañanera abatiría las agresiones contra los reporteros. Pero vayamos ahora a la idea que tiene la derecha golpista de la mañanera. Según ellos, ahí solo se ataca a Loret o a López Dóriga o se promueve el odio y la división en un país de antaño que era, como todos lo sabemos, armónico y sin conflictos. Los que la hemos visto, que en promedio diario somos más de 500,000 de personas, sabemos que es un espacio de denuncia ciudadana, de gestión, de preguntas de triple mala intención y de datos. Es un formato que no permite la mediación de los corporativos de la información, porque si se quiere descontextualizar las declaraciones del presidente, siempre estarán ahí, completas. El ejemplo más socorrido fue el de asegurar que el presidente aconsejaba el uso de amuletos para el COVID. Cuando uno ve la declaración completa, se da cuenta que el presidente está hablando del amor que le tiene a la gente y que le regalan talismanes para cuidarlo. Con las mañaneras se terminó un tipo de periodismo que es la filtración y la interpretación de los iniciados del lenguaje del presidente, que campearon cuando los políticos hablaban como Cantinflas o como maestros de economía del ITAM, que es más o menos lo mismo. Es un espacio de rendición de cuentas, de seguimiento de problemas, de enunciación de conflictos políticos y culturales. Por eso las campañas tipo Guacamaya Leaks se topan con las mañaneras. Las filtraciones sirven para presionar a organismos públicos y privados que no quieren dar cuenta de sus acciones, pero cuando se usan como propaganda contra los gobiernos, se encuentran con la propia transparencia matutina. Eso sucedió con las filtraciones cibernéticas que, por ejemplo, el 30 de septiembre de este año, acusaron al presidente de no informar sobre sus problemas de salud, cuando existía una mañanera del 20 de enero, casi 8 meses antes de la supuesta bomba informativa, en que él mismo, el presidente, informó sobre un cateterismo en el corazón que le habían practicado. Además de la filtración, también la exégesis, la interpretación lingüística de lo que dijo o realmente quiso decir el presidente, como en tiempos de Vicente Fox y su vocero Rubén Aguilar, se terminó. No hay esfuerzo alguno en saber qué dice AMLO, porque procura ser más que claro y hasta repetitivo. Y aquí está una de las innovaciones de este formato de comunicación gubernamental, el despliegue de la pedagogía de la 4T, con la narración de la historia del país, reciente en los casos de corrupción política y empresarial, y en la lejana historia con los soportes de los héroes emulables, Hidalgo, Juárez, Flores Magón, Cárdenas, con la ejemplificación de lo que es moralmente justo y lo que no lo es, con la exhibición de gráficas, encuestas y seguimiento numérico de la economía, la aprobación presidencial, la vacunación. Los que la hemos visto sabemos que la mañanera tiene una parte temática por día de la semana. Lunes, los precios de la gasolina, canasta básica y los avances de obras de infraestructura. Martes, de la salud. Miércoles, de las mentiras de la prensa, la televisión y las redes digitales. Jueves, de aprehensiones y sentencias a delincuentes. Y además, entrega de premios, presentación de pactos y acuerdos, como el del salario mínimo, y hasta pasarelas de candidatos, como el de la renovación de la dirigencia del sindicato petrolero. Pero es todavía más. Hasta ahí han comparecido prácticamente todos los secretarios y hasta subsecretarios que los 147 reporteros que los han solicitado. Cuando es durante una gira de supervisión de obras, los gobernadores de los estados y las autoridades municipales informan. Lo hacen también los secretarios de la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional.
Es por eso que cada año, en promedio, las mañaneras tienen 117 millones de visitas solo en YouTube, porque son una fuente de información consultable en la red. Pero tampoco se trata del rating. El juego comunicativo de la mañanera no se termina con la visita al canal de YouTube, sino que permanece en el boca a boca, en la percepción de la transformación, en el desmentido e incluso en el espectáculo del gesto y el modo. La mañanera se ha querido desaparecer varias veces durante estos 4 años. El ataque más significativo vino del INE, por una demanda de Acción Nacional, por la exhibición de un documento que se llamaba Rescatemos a México, bloque opositor anti-AMLO, que se rebautizó como la BOA. Por las conversaciones entre el dirigente del PRI, Alito Moreno, en el Martes del Jaguar, sabemos que esa presentación de un documento de una posible alianza opositora que aglutinaría a PRI, PAN, PRD, periodismo corporativo, medios de comunicación oficiales e influencers preocupó a las élites que exigieron que se eliminara la mañanera. Después, el INE censuró cualquier referencia del presidente que influyera en las elecciones de 2021. Pero todo acabó en una incomprensión de la propia mañanera como innovación comunicativa. Lo que no entiende la oposición es que el presidente no se dirige a los medios acreditados en el Salón Guillermo Prieto del Palacio, o en los hangares o en las canchas de básquetbol cuando se hacen los estados, sino al público, a la audiencia. Cuando el presidente se refiere al diálogo circular, este no se limita a los reporteros apostados en las sillas, sino que se continúa hacia la audiencia en general. Una vez más, si no se reconoce la invocación, la interpelación al pueblo, no se entiende cabalmente lo que es la 4T. Es un contingente de millones que antes estaban excluidos de la actividad pública y que ahora han tomado como un signo de identidad la política. Son los que, de acuerdo a la encuesta de Reporteros Sin Fronteras del 2018, no confiaban en un 83% en los noticieros de la televisión, un 81% en la radio y un 79% en los impresos. La mañanera es un síntoma del abismo que hay entre el poder soberano y el mediático. Por eso ha fracasado la campaña permanente de los medios corporativos que desdeña cualquier logro del gobierno de la 4T, hasta la vacunación o la lucha contra el huachicol, y trata de afectar su desempeño a base de noticias falsas, burlas y hasta insultos. La aprobación del presidente López Obrador sigue entre 69 y 71%. Los que claman a los 4 vientos por la desaparición de las mañaneras confunden muchas cosas. Conductores multimillonarios con reporteros de a pie, causa con coincidencia, información con propaganda. Pero quizás la confusión más perniciosa ahora es la que confunde señalar a los medios corporativos por sus mentiras con vil censura. Para que haya censura tiene que haber coerción, es decir, uso de la fuerza para prohibir. Tiene que haber una institución o varias que ajusten lo que se dice, se ve y se publica al modelo de lo aceptable. No hay censura donde no existe la coerción y sus dispositivos, que pueden actuar desde el poder político o desde el económico o eclesial, con la supresión de espacios de expresión, con la ley en el caso de la difamación o por seguridad nacional, como sucede en el caso de los Estados Unidos y el Instituto de Transparencia, o por la moral y el pecado cuando se trata de las iglesias. Tampoco es una facultad exclusiva de los gobiernos. Los aparatos más censuradores de la historia mexicana han sido las corporaciones y las iglesias. Por eso, cuando hoy se grita ¡censura!, cuando lo único que ocurrió fue una conferencia donde el presidente replicó a una noticia falsa, mostró la información oficial y exhibió al medio que mintió, se está invocando su nombre en vano. Censura son los cierres de periódicos, la eliminación de frecuencias o páginas de internet, el encarcelamiento de los difusores de la información, como Julian Assange. No que se desmienta a Loret y a López Dóriga. En la réplica y el desmentido no hay coerción. Se dice que es el lugar, el podio del Palacio Nacional, el que tiene mucho peso.
no es equiparable al peso que tienen las cadenas de televisión concesionadas, las estaciones de radio, las redes sociales que durante 24 horas al día minimizan al presidente y los logros de estos 4 años. Lo que hay no es censura, sino deslegitimar a ciertos medios y comunicadores por sus conflictos de interés en corporativos que lo mismo son medios de comunicación que dueños de hospitales, prisiones y distribuidoras de medicamentos. Deslegitimar las mentiras o las inferencias, que no son más que suspicacias y mala leche, no cuenta como censura. El periodista Ryszard Kapuscinski escribió que no se puede ser cínico y periodista a la vez. Pero más allá de la necesaria ética profesional, existe una probidad profesional que es asumir la responsabilidad de no ser neutral y ser transparente con los propios sesgos. Además de recabar datos, producir nuevos con base en entrevistas, verificar por distintos métodos de comprobación cruzada, presentar voces rivales y elegir con precisión las palabras, con todo eso, el periodismo aún sigue obligado a responder a los cuestionamientos que se le lanzan y, por supuesto, aceptar los errores, no atribuirlos a una persecución que a veces no es más que la de sus propios fantasmas. Muchas gracias por escuchar.